Hola, hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Es un gustazo tener la posibilidad de platicar con ustedes en esta noche, en esta sana costumbre de los martes a las 7 de la noche, poder platicar algunos temas de interés de todos, ¿no? Que me parece que nos nutren mucho respecto a nuestros conocimientos generales, ¿no? En esta noche platicaremos sobre el tema de la cristiada, ¿no? Un tema, desde mi punto de vista, vamos a llamarlo delicado, de un abordaje social, político, religioso. Desde diversas ópticas podríamos platicar este tema. Es un tema por ahí un poco distraído, olvidado de la historia contemporánea de México y que podríamos platicar seriamente un buen rato acerca de estos temas, ¿no? De particularmente de este tema, esta historia muy reciente. Estamos por ahí muy cerca de cumplir los 100 años de esta famosa guerra, ¿no? Que ocurrió en nuestro país. Tenemos que primero agradezco mucho a que Hudson me pide, nuestro moderador de todas las noches de los martes, iniciar porque él en unos minutos se incorpora con nosotros. Desafortunadamente tiene algunos otros temas que atender y nos pide a nuestro gran compañero Héctor de la Torre, nuestro filósofo del grupo de ponentes, de analistas aquí de la mesa, al cual pues le doy la bienvenida y lo saludo. Muy buenas noches, Héctor. Muy buenas noches, Gustavo. Un gusto. Como todos los martes, yo había fallado algunos martes, pero aquí estamos de regreso con mucha alegría y con muchas ganas de platicar. Qué bueno, Héctor. También tendríamos que comentar con la gente que nos ve, nos escucha, que desafortunadamente también por temas profesionales, esta noche Armando Cuellar, el politólogo que comúnmente está con nosotros también todos los martes, hoy no podrá participar por temas de desarrollo profesional. Así que pues les damos una disculpa a la gente que nos escucha, que amablemente nos ve. Le pedimos que nos envíen sus comentarios, nos digan ahí qué les parece el análisis de este tema para que nos puedan nutrir y esperamos la participación de todos, ¿no? Pues bien, miren, yo les comento, ustedes saben cuáles son mis desarrollos profesionales. Héctor de la Torre es un muy buen amigo, desde hace muchos años nos conocemos ahí en la Universidad Panamericana. Entonces, él es experto en este tipo de temas. Yo debo reconocer con ustedes de manera humilde, no soy tan experto en esto, sin embargo hay algunas cosas que, pues desde luego a lo largo de la formación académica, pues estamos como prácticamente obligados a platicar, a discutir, a analizar en esta evolución social que ha tenido el país en los últimos 100 años, que me parece que es donde el país ha sufrido diversos convulsiones de carácter social, económico, político y religioso. Así que pues sin más, le damos la palabra a Héctor de la Torre para que nos contextualice un poco este tema y ahí estaremos platicando y en espera de que Héctor Hudson se incorpore en unos minutos. Adelante, por favor, Héctor. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, la verdad es que como tú muy bien dices, es un tema difícil, es un tema que aunque no se crea, todavía duele, todavía hay heridas muy profundas y muy dolorosas en esas entrañas del México profundo. Y curiosamente también, con lo que tú mencionas, que dices, bueno, es que yo no me siento tan experto, es que no deberías de sentirte tan mal Apenado, sí. porque la verdad es que es un periodo de la historia de México que sistemáticamente, oficialmente, reiteradamente se ha pretendido olvidar. Es decir, es un episodio terrible, dramático, de 3 años de intensidad, pero son muchos más porque habrá lo que se llama el rescoldo, que va a ser como una segunda cristiada, pero también años anteriores de una intensidad social, de un dramatismo social, de una, pues a fin de cuentas es una persecución, es un magnicidio. Lo digo así, es un magnicidio por parte del gobierno de ese entonces de aniquilar, así, porque no había de otra, o sea, aniquilar a un sector de la población, a un sector que lo único que distinguía era pensar diferente.
pensar diferente. Hablamos de la historia de México como más o menos como si fueran bloques, como si fueran nichos, ¿no? La idea de lo precolombino, con una exaltación de la cultura, sobre todo azteca, luego la conquista, que siempre se nos presenta como algo doloroso, que los malos son los españoles, luego se pretende hablar como una especie de letargo, como si fuera nuestra Edad Media, la mexicana, la época colonial, sí, ahí creo que lo único que se menciona es Sor Juana, y luego de forma gloriosa se nos presenta en la historia oficial la independencia, ¿sí? Con todo lo que conllevó. Luego un pleito entre liberales, conservadores, que no es más que el pleito de dos grandes logias masónicas, ¿no? Los yorquinos y los escoceses, cada uno con su modelo de cómo debe gobernarse a México, y se da ese pleito. Al final ganan los liberales, encabezados por el Partido Liberal de Benito Juárez, y se establece un sistema basado en leyes, basado en una constitución, en una norma, y le cuadre a quien le cuadre. Pero el juarismo no prospera por varias razones. La primera es porque se muere Juárez. Pero los juaristas no saben cómo prolongar ese proyecto de Juárez. Y viene Porfirio Díaz, que era parte del juarismo, pero que encuentra esta forma de prolongarse en el poder. Esto conlleva mucha injusticia, mucho drama social, mucha diferencia de clases, y provoca una revolución donde un montón de gente, mexicanos contra mexicanos, se mataron entre sí. Pero la Revolución Mexicana termina con una constitución, vamos a ponerle una fecha, que es 1917. 17, sí. Y aunque después hubo revueltas, y después hubo asesinatos, a Villa, a Zapata se les asesina después, queda en el gobierno un grupo de gente del norte, Sonora principalmente, que van a intentar, y creo que lo logran a su manera, establecer un nuevo orden, con obviamente cambios en el sindicalismo, en la reforma agraria, en la educación, en lo laboral, no lo niego. Sin embargo, esa constitución del 17 tenía muchos sesgos de las llamadas leyes de reforma. Recordemos que las leyes de reforma, que son la ley Juárez, la ley Lerdo y la ley Iglesias, pues simplemente le quitaban poder a la iglesia, lo cual, desde mi punto de vista muy particular, no le veo nada de malo. Es más, creo que tiene más de bueno que de malo. Okay. ¿Por qué? Porque la iglesia, tampoco hay que poner a la iglesia como mala, ¿no? O sea, eso es para libros de Dan Brown. La iglesia, pues, es heredera de una tradición en la que el registro civil, las bodas, los bautizos, era la forma en la que se registraba, y obviamente tenía poderes, tenía fueros, tenía privilegios. Las leyes de Juárez, que son Juárez, Lerdo y Iglesias, simplemente le quitan el que, a ver, pues tú ya no vas a determinar quién nació y quién no nació, quién se casa, quién no se casa, y tú no vas a tener tierras de manos muertas, que se le llamaban, que prácticamente eran los panteones. Pero también le va a quitar fuero al ejército. Entonces, las leyes Juárez, las leyes de Lerdo y las leyes de Iglesias, lo que le pretendían era quitarle privilegios al ejército y a la iglesia. Ok. La verdad es que no, o sea, sí hubo conflictos, sí hubo ciertos problemas, pero no hay que querer ver que eso es lo que fue la Guerra Cristera. Cuando viene la Constitución del 17, ya en plena revolución, estas normas o estas leyes, sí, ahí mucho tendrá que ver Carranza, Venustiano Carranza, agudizan este conflicto con la jerarquía eclesiástica. Okay. Sin embargo, después de la revolución, y aquí es lo que yo intenté hacer como un recorrido muy, muy rápido de la historia de México, y que por eso digo que oficialmente, sistemáticamente se pretendió olvidar, tendríamos que todos los mexicanos incluir a la cristiada como un episodio nacional. Así como hablamos de la Reforma, así como hablamos de la Revolución Mexicana, así como hablamos de la independencia, la Guerra Cristera
Y hay que aclarar algo, la cristiada es más grande que la guerra es dentro del fenómeno de la cristiada, pero vuelvo a esto, le damos primero que nada un saludo a Hudson, que ya está aquí con nosotros. Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y a nuestros amigos que nos ven. Sí, bueno, yo estaba poniendo un poquito en contexto cómo surge esta problemática. Entonces, después de la Constitución del 17, ustedes saben que es presidente Venustiano Carranza, se pelea con el mismo grupo que lo defendió de alguna manera, se pelea con Obregón, Obregón gana la presidencia y después de Obregón viene Plutarco Elías Calles, que es quizá el personaje más importante de este periodo, para bien o para mal, ¿sí? Y Plutarco Elías Calles propone una nueva ley, la llamada Ley Calles, en donde se reitera las leyes de reforma, quitarle los privilegios a la iglesia, que reitero, ese no fue el problema. Y es más, yo estoy de acuerdo, ¿sí? Se reitera las leyes del 17, pero se añaden estas llamadas leyes de calles, donde, primero que nada, todo lo que sea propiedad de la iglesia pasa a manos del Estado. Las iglesias, las escuelas, los orferinatos, los hospitales, los dispensarios, todo lo que tenga la iglesia es del Estado. ¿Sí? Primero. Segundo, ¿sí? Ninguna manifestación de culto, cuando se dice de culto, implicaría a toda religión. Pero la verdad es que se sabe que, por ejemplo, a ramas protestantes que venían de Estados Unidos sí se les permitía, ¿sí? Pero la Iglesia Católica no. Entonces, se prohíbe la manifestación pública de culto, es decir, un ministro de culto no puede manifestarse públicamente haciendo una ceremonia, una misa, no puede, ¿sí? Según la ley de Cristo. Tercero, ¿sí? El sacerdote, el ministro de culto, no puede hablar de política, no puede hablar de política, ¿sí? Y no tiene derechos políticos, es decir, no es ciudadano, no puede votar y no puede vestirse como sacerdote. A ver, ojo, los primeros que pusieron el grito en el cielo fueron los jerarcas de la Iglesia Católica, que hay que distinguir. Sí me refiero a la Iglesia Católica como una jerarquía que, pues obviamente, administra, controla la religión católica, pero recordemos que la Iglesia Católica es mucho más amplia y que cualquiera que sea católico entenderá esto. La Iglesia son todos, ¿sí? Pero hay una jerarquía, hay un gobierno, hay un obispo, un cardenal, ¿sí? A ver, ellos no son la Iglesia, pero dirigen la Iglesia. Tiene su estructura vertical. Exactamente, es una estructura, ¿sí? Es una estructura jerárquica, política, administrativa, y ellos ponen el grito en el cielo. Entonces ellos deciden, pues entonces cerramos las iglesias, ¿sí? Los que cierran las iglesias son los sacerdotes, la jerarquía católica. Obviamente esto provocó una tensión muy, muy fuerte entre iglesia y Estado, pero todavía más a Plutarco Elías Calles, por medio del sindicato, que ya alcanzaba a verse, me parece que en ese momento todavía no sé si es Lombardo Toledano o Morones, todavía no, ahí tengo otras, no sé si Hodgson me corrija. Crean, a través del sindicato, crean la Iglesia Católica Mexicana. Es decir, fue Lombardo Toledano, creo. ¿Sí? Con una clara intención de ofender a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. ¿Sí? Y inventan a un personaje muy simpático, que es el patriarca Pérez, que era un oaxaqueño que había sido sacerdote, pero que desistió de su ministerio y se había involucrado en cuestiones partidistas del reciente partido fundado por Calles, que es el Partido de la Revolución, Partido Nacional de la Revolución, el PNR, que es el antecedente del PRI. Del PRI. ¿Sí? Entonces, me da risa porque es simpático, o sea, si ustedes lo ven y da risa, ¿no? Jefe de la Iglesia Católica Mexicana. Sí, obviamente era un títere de Calles.
donde él da su ideario de cómo debe ser la Iglesia Católica Mexicana. Prohibido hablar en latín. Sí hay, los sacerdotes sí se pueden casar. Creo que hasta hablaba de sacerdotisas. No se puede criticar nada del gobierno, ¿sí? Y acepta, obviamente, la sumisión de la Iglesia al Estado, como una especie de iglesia anglicana inglesa, ¿sí? Ustedes saben que el jefe de la iglesia anglicana, bueno, es la reina, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, pues eso fue calentando los ánimos, fue haciendo que hubiera una tensión muy fuerte, cada vez más frágil de incendiar entre el Estado y la iglesia y la jerarquía de la iglesia, de la iglesia. Pero Calles ordena hacer un inventario de todas las propiedades de la Iglesia Católica en México. ¿Sí? Ya había habido expulsiones de sacerdotes, sobre todo extranjeros, ya había encarcelamiento de sacerdotes, ya había asesinatos de sacerdotes, todavía esto no pasaba a la población civil, ya había amenazas, ya había cosas violentas, pero todavía no era la población civil la que reaccionara, era solamente la Iglesia. Entonces, cuando se propone este inventario, estalla. Ok. Y bueno, no sé si... Héctor, es un muy buen, me parece que es un muy buen antecedente. Yo, digamos, de lo que revisé, yo un poco preguntaría, más que como dar unas opiniones, tengo más bien preparadas unos cuestionamientos y es, o sea, al menos lo oficial, lo que nos dicen es que, pues sí, la Iglesia Católica durante el Porfiriato, pues adquirió muchos privilegios, ¿no? Cosa que yo pensaría, a ver, reconocemos que la Iglesia Católica sí se hizo acreedora de una serie de privilegios muy importantes. Yo hablo de un poco los que revisaba y medio conozco, que son la parte sobre todo de tener una injerencia muy clara en la política nacional. No sé si sea correcto que la Iglesia Católica participe, no lo sé, que es como parte de los privilegios obtenidos durante el Porfiriato. Y también un tema que desde luego para mí es álgido, es el tema de la participación de la Iglesia en la educación, ¿no? Que me parece que es como parte de las cosas que en la Constitución ya queda marcado como que pues, es mejor que tengamos colegios laicos, ¿no? Efectivamente, que no haya cultos fuera de los locales que son las iglesias, ese tipo de cosas, ¿no? Desde luego, quitarle, como tú mencionas, un poco los derechos civiles a los miembros de la iglesia, pero vamos, o sea, digamos, estos que son como un poco las causas que generan toda esta guerra, como tú bien lo has señalado, porque a mí me llamaba mucho la atención incluso cómo en la Constitución nos dice que aquellos que no respeten estas leyes pues van a sufrir multas muy costosas, ¿no? Digamos que estaban como un poco tratando de apretar en el bolsillo a los de la Iglesia Católica desde el gobierno, ¿no? Entonces, incluso todas estas propuestas pacificadoras por parte de la Iglesia, pues son ignorados por los gobiernos, ¿no? Particularmente, como tú lo señalas, por Calles, prácticamente no hacen mucho caso, porque como bien tú dices, ¿no? Ahí coincidimos, me parece que sí tenían como una idea muy marcada, muy clara, de, pues, prácticamente terminar con todos estos privilegios, ¿no? A mí no me gustaría decir el tema de querían matar a las personas, pero es cierto que hubo demasiadas muertes, más de 250,000, que me parece ya para las fechas, me parece un número exageradísimo, ¿no? Pero eso es lo que nos dicen las cifras. Entonces digo, yo más bien como te decía, en este marco, ¿estamos de acuerdo con esos privilegios que tenía la iglesia? A ver, hay que decir varias ideas. Primero que nada, las leyes de Juárez no se cambiaron para nada hasta la Constitución del 17, que incluso se aumentaron. No es que Porfirio Díaz legalmente le haya devuelto esos privilegios que se quitaron con el juarismo, sino que Porfirio Díaz va a hacer esta política de está la ley escrita pero nunca la aplico. Que es una práctica muy mexicana. Sí, aquí está la ley,
pero no la aplico. Entonces, Porfirio Díaz sí es verdad. Creo que, no lo digo como elogio, lo digo maquiavélicamente, con inteligencia política supo campechanear. Bueno, esta ley está escrita, esta ley está en la Constitución, pero no te preocupes, yo no la voy a aplicar, yo no voy a ser el que la ejecute, ¿no? O sea, yo no te voy a multar, ni te voy a... Entonces tú puedes seguir realmente con tu vida. Pero sí hay que decir que hay un elemento donde hay que distinguir la Iglesia Católica y su jerarquía con los movimientos católicos populares, que a veces... Sí, de campesinos. No campesinos, muy citadinos, muy de ciudades, ¿sí? Los campesinados será otro tema, ¿sí? Que incluso son ajenos a la jerarquía eclesiástica católica, ¿sí? Todos son católicos, pero no necesariamente son lo que diga el obispo o el cardenal, ¿sí? Sino que muchos curas, muchos sacerdotes, vamos a decirlo, el clero de a pie, el clero raso, para que raso, ok, muy bien. Hicieron todo un movimiento que sí les permitió el porfirismo de crear un partido católico, sí había un partido católico, de crear sindicatos católicos, de crear casas asistenciales católicas, de crear colegios católicos, de crear todo lo que en una estructura y en una red social es necesario, hospitales, bueno, y eso al margen de del obispo, no quiero ser ofensivo, del obispo que vive muy tranquilo en su diócesis, sino que había una vida católica muy, muy enramada, ¿sí? La prueba de ello es el famoso ACJM. El ACJM va a ser un movimiento determinante para la cristiada. Otro van a ser las brigadas Juana de Arco, de mujeres. Otro van a ser los sindicatos católicos, que todos esos, cuando entra a calles, los destruye, los elimina, ¿sí? Entonces, eran como varios frentes, como, sí, el pleito con la jerarquía, sí, los privilegios, estoy totalmente de acuerdo, pero la guerra no es por los privilegios. La guerra no fue por los privilegios. La guerra fue un modelo de nación que se imponía contra un modelo de nación que se proponía, ¿sí? Una imposición con una propuesta. Va mucho más allá, y esto queda claro, me voy a adelantar, con los arreglos, porque para muchos los arreglos son traiciones. Los arreglos que hizo el gobierno con la jerarquía eclesiástica, ¿y en qué consistieron los arreglos? Ok, la ley no la voy a cambiar, pero sí te concedo privilegios. Ok, es que justo eso es como que el razonamiento que yo hacía, y ahora te lo planteo así, en este entendido, es, a ver, y estamos de acuerdo con eso, porque podríamos no estar de acuerdo con la imposición, pero digamos, esta propuesta que tú refieres, ¿estamos como de acuerdo? O sea, sí nos parece que es lo que el momento del país requería. A ver, para muchos la lectura de la cristiada es la continuación de la revolución. Es decir, un sector que se levantó en armas fue un sector rural que decía, a ver, a mí la revolución no me ha dado ni un beneficio. Esas promesas de la revolución, no he recibido nada y sigo peor, ¿sí? O sea, no es verdad que ha habido una transformación ni un cambio, al contrario, ¿sí? Hay un deterioro. Entonces muchos toman como momento, toman como pretexto el conflicto de la iglesia para levantarse en armas. O sea, la levantada en armas no es tan solo para que al cura le den chance de votar. La levantada en armas es porque tu gobierno no me has cumplido la promesa. Para muchos, por eso es un pueblo armado, porque muchos son continuadores de la Revolución Mexicana. Es más, es una lectura de algunos historiadores. Yo no estoy tan de acuerdo, pero la acepto como lectura, el término que Hudson muchas veces usa, y creo que atinadamente, la longue durée, o sea, la historia no se corta, ¿sí? Es un proceso. Y muchos entienden este conflicto como, a ver, es que la revolución no ha acabado. La revolución no ha acabado. No canten victoria con su revolución, porque los problemas siguen y siguen graves. Entonces, sí, por eso fuertes. Es también tan sangrienta. Eso es por otro lado. Por el otro lado,
está el conflicto citadino, ciudadano, que es pacifista, encabezado por un gran hombre que yo no sé por qué no está en los libros de historia, bueno, sí sé por qué no está en los libros de historia, pero que todos, y lo digo así, todos los mexicanos deberíamos de saber quién es, que es Anacleto González Flores. Anacleto González Flores es un abogado de Guadalajara que encabeza el movimiento del ACJM, independiente de los broncas eclesiásticas o de la jerarquía, porque él pide de entrada, pues la Constitución tiene que respetar la libertad de culto. Yo, ciudadano, me tiene que garantizar el Estado que yo pueda practicar libremente mi religión. Y él estaba en contra del movimiento armado, estaba en contra de que la solución fueran las armas. Javier Sicilia, este gran escritor, lo llama el Gandhi mexicano, lo llama el Gandhi mexicano. Y no exagero, no exagero. Yo los invito a todos a que conozcan la biografía de Anacleto González Flores y van a ver que es un Luther King, que es un Gandhi, ¿sí? Que es un Mandela, con el verdadero pacifismo. Hay un momento en que las cosas están muy tensas y él insinúa un poco, no hay de otra, es movimiento armado. Inmediatamente el gobierno de Guadalupe I, que era gobernador de Jalisco, para que lo sepan, Guadalupe I es el suegro de Luis Echeverría, ordena que lo capturen porque supuestamente él había asesinado a unos policías y le hacen una ejecución de lo más vil, de lo más inhumano, de lo más cruel, orquestada por el Estado. ¿Sí? Lo cuelgan de los pulgares y con la cacha del rifle le zafan los hombros para que todo el peso del cuerpo caiga sobre esos huesos rotos. Obviamente lo golpean, hay varias costillas, el pómulo está roto, le entierran la bayoneta de tal forma que no sea mortal la enterrada de la bayoneta en el pulmón para que dure sufriendo y luego lo fusilan, ¿sí? A alguien que no quería la guerra, Anacleto González Flores. ¿Sí? Si hay un nombre que hay que destacar, es Anacleto González Flores. Yo los invito a que conozcan quién es Anacleto, que lean los libros de Anacleto González Flores. Debería haber una calle para Anacleto González Flores. ¿Sí? Porque ¿qué quería? Un México libre. Un México libre. Y bueno, podrían salir otros nombres como Anacleto. Yo podría decir una lista enorme de personajes semejantes. Pero bueno, no sé si hay alguna idea que ustedes quieran comentar. No quiero acaparar todo yo. No, pues ahora sí, que nos ilumine Héctor Hudson. Le damos la bienvenida y que participe con nosotros en esta conversación. Gracias. Y no, bueno, no nada más yo, que también comenten nuestros amigos que nos ven. Aquí Katia Molina nos decía que en algún momento se congeló la imagen, pero parece que ya se arregló. Y bueno, pues invitamos a que también den sus opiniones, den sus comentarios, amigos, díganos de dónde nos están viendo y digan sus opiniones. Y bueno, pues yo creo que es un tema muy relevante. Yo quisiera destacar varios comentarios. Uno, Gustavo hace rato decía, pues es un movimiento de más de 200,000 muertos. Dijiste 250,000, yo conocí el dato de 200,000. Y por supuesto me suena un dato durísimo, ¿no? O sea, efectivamente no es prácticamente una guerra civil. Sí. O más bien, deberíamos llamarlo así, es una guerra civil. Yo creo que yo tiendo a tratar de no poner blancos y negros, o sea, un poco mi punto de vista quiere buscar la legitimidad de ambas posiciones. Sin embargo, creo que evidentemente tengo que coincidir aquí con Héctor de la Torre en los fanatismos, pero los fanatismos yo creo que se presentan en los dos lados, ¿eh? O sea, yo creo que hay un fanatismo radical del lado del gobierno, patrocinado por Plutarco Elías Calles, en donde tenemos un personaje como Tomás Garrido Canaval en Tabasco y los Camisas Rojas, y gente que, vamos, que el movimiento que vemos de la cristiada, que fue de 1926 al 29, no terminó ahí, sino que continuó y todavía hubo conflicto religioso en los años 30, hasta el 36 hubo una matazón espantosa de gente
en Coyoacán, hubo eventos de bombazos en la Basílica, y bueno, pues la idea es que no fue un tema, no es un tema trivial. Yo creo que el tema del conflicto religioso está presente en diferentes momentos. La parte que yo contrastaría o que quisiera agregar dentro de todo lo que nos comenta Héctor de la Torre, que es sorprendente y es muy llamativo, y te felicito, Tocayo, por todo el conocimiento que tienes acerca del tema. Yo te diría que también me llama, por ejemplo, la atención que sí hay un poco de discurso del gobierno donde se busca cierto problema que no sé qué tan real sea desde el punto de vista del gobierno heredero de la Revolución Mexicana. Obregón y Calles son presidentes que les costó mucho ser reconocidos internacionalmente. Sí. Y la obediencia, vamos, y la participación política abierta de los jerarcas católicos y de los padres, pues es cierto, es verdadero, sí hay mucha participación. Hoy, evidentemente, creo que no conocemos lo que da esa participación política. Y bueno, pues en algún momento, de repente, el mismo Plutarco Elías Calles, yo creo que interpretó como que, pues no obedecen al gobierno mexicano, sino obedecen a una monarquía de Roma. Y eso, es una monarquía dentro de una posición racionalista que negaría conceptos sobrenaturales dentro de todo este tema. Diría, oye, pues es que hay un monarca en Roma que es el que nos dicta las leyes, el cumplimiento, y no nos gusta. Ahora, yo incluiría dentro de todas las personas que nos nombró Héctor de la Torre, incluiría dos. Uno, los Caballeros de Colón, un grupo religioso católico estadounidense que patrocinó a los cristeros y les dio dinero. Y eso, yo creo que hablamos de pacifismo y del doctor Anacleto González Flores, y yo creo que el pacifismo no fue lo que primó en la cristiada. Fue un momento violento y yo no le encuentro una legitimidad plena, pensando, por ejemplo, en los primeros cristianos, en la herencia que dicen los hechos de los apóstoles. Nunca propone, ni tampoco el cristianismo, evidentemente, nunca propone un movimiento violento. Y segundo personaje o segunda grupo participador es la Liga de la Defensa de las Libertades Religiosas. Ellos fueron los que promovieron el boicot al gobierno. No paguen impuestos, no cobren nada que haya producido el gobierno. Hay que hacer que caiga el gobierno de Calles, y patrocinó soldados, patrocinó generales, y bueno, quitó las actividades de culto religioso. Si las iglesias se cerraron y los sacramentos se dejaron de impartir, no fue una decisión del gobierno, fue una decisión de la Liga pedida a la jerarquía católica, que obedeció, y que al final de repente, pues una persona iba a bautizar a su niño. No, discúlpame, no te bautizo hasta que hagas algo para tirar al gobierno, ¿no? Y, oye, mi papá se está muriendo y hay que darle la extremaunción. No se te da porque, ¿no? Hasta que tires al gobierno. Entonces, esa invitación se me hace que tiene su parte maquiavélica, su parte reprobable. Yo creo que el tema terminó bien con Emilio Portes Gil en una negociación, y terminó mal con la jerarquía católica gestionando las cosas sin involucrar a la Liga, que continuó la lucha algunos meses después. Pues también la Liga de repente se quedó colgada de la brocha en 1929. Sí. Y esa es la traición que hacía referencia aquí Héctor de la Torre. Entonces yo al final creo que todos esos elementos los quiero poner a la mesa porque busco un poco contrastarlos con esa posición que pudiera ser muy cargada hacia el lado católico. Creo que hubo muchos errores del lado de los grupos religiosos católicos, y hubo muchos excesos de ambos lados, y es un movimiento que tiene una explicación por los fanatismos. Sí. A ver, si me permites, Gustavo, no sé. Sí, adelante, por favor. Me gustaría matizar algunas ideas que Hudson atinadamente pone en la mesa. Sí es verdad que los Caballeros de Colón patrocinaron mucho el movimiento, pero lo primero que hay que aclarar
es que no, a ver, si yo quiero llamarle a este periodo, lo correcto es llamarle cristiada. Dentro de la cristiada está la guerra cristera. Entonces hay que distinguir distintos escenarios, porque fue un circo de varias plazas, Pistas. ¿no? Pistas. Sí, la Iglesia Católica en su jerarquía, que estaba negociando abajo de la mesa con el gobierno, por presiones internacionales principalmente, lo voy a decir más adelante, a fin de cuentas, Emilio Portes Gil cede porque es un poquito más prudente, a pesar de que estamos en la época del maximato, pero hay una presión de Estados Unidos, hay una presión del Vaticano, hay una presión de ciertos países europeos, Bélgica, si no estoy equivocado, que dicen, a ver, ya paren esa masacre. Entonces, la forma de que ellos entienden de parar la masacre es, a ver, gobierno, o a ver, iglesia, pues ¿qué traes, no? Bueno, pues mira, está esta ley que no te gustó, no te la voy a aplicar. Esa costumbre mexicana de poner una ley y no aplicarla, ¿sí? Pero ese es un escenario, el escenario de la jerarquía eclesiástica. Pero hay un escenario de la iglesia de a pie, de la iglesia de guarache, de la iglesia de ensuciarse el polvo, de un grupo de sacerdotes de todo tipo que no necesariamente coincidían con la Iglesia Católica. Sí es verdad lo que dice Hudson, lo mencionamos al principio, fue la Iglesia Católica en su jerarquía la que cierra las iglesias. No fue el Estado no cierra las iglesias, es la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque se iba a dar este inventario de todas las propiedades de la iglesia. Pero lo que se condicionaba el suministro, la administración de un sacramento, eso creo que no es verdad así. Y nada más hay que ver la lista de mártires que a escondidas bautizaban, que a escondidas casaban, que a escondidas suministraban los alimentos y que son cachados, que son descubiertos y que en ese momento los ejecutan por hacer eso, no por condicionar de que tú tienes que ir a la guerra. Ahora, el otro escenario, esas son dos pistas. La otra pista es verdad, la Liga de la Defensa Religiosa, que recibía dinero de Estados Unidos principalmente, pero que hay un momento en que ya no recibe dinero y que va a haber una escasez de recursos, y por ahí habrá otro elemento que son las brigadas Juana de Arco. Jean Meyer dice una cita que oyó de Juan Rulfo: la cristiada no pudo haber sucedido si no es por la intervención de la mujer. La mujer cumplió un papel determinante en la cristiada. Entonces, esas asociaciones como el ACJM, la Liga de las Naciones, que unas eran pacifistas y otras no, y aparte los cocolazos, realmente la guerra, que son básicamente ejércitos campesinos, pero que muchos de ellos tienen armas porque son ejércitos que vienen de la revolución. Es decir, estamos hablando de un México que está acostumbrado a estar armado. Está acostumbrado a estar armado. Sí, nada más una última idea. Entonces, no es lo mismo la cristiada, con todo lo que implicaba socialmente, a la guerra cristera. Y es verdad, una idea más, que la Liga, cuando opta por la violencia, cuando opta por el ejército, al principio eran ejércitos, guerras de guerrillas, eran muy desorganizados, era pues el grupo que seguía a tal campesino. Contratan a un general que es un tipo que hay que conocer, que es Enrique Gorostieta, que es un general que está molesto con el gobierno porque no le gusta cómo están llevando las cosas. Él había sido un militar totalmente fiel al gobierno, y empieza a organizar a los grupos cristeros, a los grupos guerreros cristeros, y empiezan a ser un ejército de adeveras, y empiezan a tener victorias, y empiezan a tener batallas serias. Antes eran enfrentamientos muy aislados, muy de polvorín, muy de te quito las armas, te pongo una bomba y huyo. Aquí no, con Gorostieta empieza a haber una jerarquía militar, empieza a haber un enfrentamiento ejército contra ejército. Y acuérdense que el ejército mexicano en ese momento está apenas reconstruyéndose, y muchos militares del ejército eran de Oaxaca. Intencionalmente los sacaban de Oaxaca para hacer esa leva, y muchas veces el soldado
no sabía ni por qué estaba peleando ni para qué estaba peleando y no entendía la pelea. Entonces, ese es otro escenario. Pero bueno, perdón, Hudson, ibas a decir algo. No sé si digo un poco por darle la palabra aquí al moderador, a Gustavo, no sé si tú tengas algún comentario. Adelante, Hudson, adelante, por favor, porque, digamos, a mí me gustaría nada más hacer algunos planteamientos después de tu participación en términos de cuáles son las consecuencias de todo esto, que es, les digo, como más o menos yo tenía estructurada mi participación. Pero adelante, por favor, Hudson. Sí, muchas gracias. Oye, fíjate, bueno, por un lado quería también reconocer aquí el comentario de Katia Molina. Dice, es un buen tema, lástima que en ningún lado, incluyendo la escuela, no lo toquen. Yo creo que es muy triste, ya lo comentábamos, yo creo que en otro foro, eh, poco a poco se ha eliminado la historia dentro de los libros y yo creo que este es un tema que debería estarse incluyendo, porque es un tema que impacta a la cultura. Sí hay una religiosidad antes y después de la cristiada. Y sí hay expresiones que se convierten, que se cambian durante la cristiada y centros que de repente premiaron o primaron el orden antirreligioso. Tabasco es un centro que notoriamente fue antirreligioso mucho tiempo. Yucatán también. Sí, Yucatán también. Yucatán. Yo creo que no podríamos hablar de una continuidad. Yo me niego a aceptar que haya una continuidad entre los levantados revolucionarios y los cristeros en guerra, porque digo, y aquí un poco contrasto a la idea, digo mi opinión, los cristeros no esperaban un pago, los cristeros no hacen saqueo, los cristeros, o sea, y los revolucionarios villistas, zapatistas y demás, sí hacen saqueo, los orosquistas son terribles. La leva obligatoria yo no la identifico en la cristiada. Son gente que no espera además que tan pronto se muera una persona, se le pague a sus deudos algo o se haga algo con los deudos. Y bueno, pues la verdad es que sí hay mucha legitimidad de parte de la actuación de algunos grupos guerrilleros o guerreros. Sí hay guerrilla y sí hay enfrentamientos organizados por Gorostieta. Y yo creo que al final, bueno, por supuesto que te deja un impacto. Oye, ¿cómo es posible que haya habido una guerra cuando se suponía que además la revolución o el movimiento revolucionario había entrado en una nueva etapa? Y otro dato que quisiera integrar aquí es el tema de Obregón. Sí. Yo por eso me niego a aceptar la violencia como propuesta. El grupo de la Liga y algunos grupos organizadores, estaba ahí Luis Segura Vilches, estaban ahí algunos otros personajes, al final terminan haciendo un atentado contra Obregón con una bomba en su carro. Sí. Y al final ese es parte del mismo conflicto. Y Obregón no era muy partidario de este movimiento, hizo expresiones públicas en contra de la cristiada, yo creo que sin entrar en un conflicto con Calles. Asistió a la boda religiosa de la hija de Plutarco Elías Calles cuando Plutarco Elías Calles no asistió, y él hace todo el cumplimiento del protocolo de la misa, entonces se hinca, o sea, al final llama mucho la atención ese tipo de respeto, y sin embargo él fue víctima al final de un atentado en San Ángel, en donde lo matan y se le atribuye todo a grupos religiosos, a León Toral, a la Madre Conchita, a Carlos Castro Banda. Al final todos esos personajes terminan siendo identificados como cristeros y para algunos hasta unos héroes. Pero la verdad es que al final estos son violentos, y yo creo que el hecho de, si fuera cierto que mataron a Obregón ellos por un motivo religioso, es un tema violento y no es aceptable. Pero yo creo que además ahí está revuelta la historia. Yo dudo que hayan sido esos religiosos los que mataron a Obregón en ese lugar. O sea, además, todo es confuso alrededor de eso y las investigaciones son complicadísimas, Sí, fíjate que lo que apuntas es muy interesante porque, a ver, para empezar, era una guerra que nadie quería y que nadie pensaba que iba a suceder. No es una guerra que vamos a hacer la guerra, no, fue algo que brotó espontáneamente. Sí, estoy seguro que Calles no pensaba que se le iba a levantar el pueblo. Estoy seguro que los jerarcas de la iglesia no querían que se levantara en armas el pueblo. ¿Quiénes se levantaron en armas? Sí, varios de la Liga de la Defensa en las ciudades, aunque está, reitero, el ACJM que no concordaba con la violencia, y estos grupos
rurales, campesinos, de guarache y pantalón de manta, aunque al final de la guerra van a ya estar como esta hermosísima foto que está aquí, hermosísima por el contenido histórico y porque, reitero, vean a la mujer en el centro, ¿sí? Ya hay un uniforme, ya hay una organización militar. Entonces, no es algo que se quería. Obregón, yo voy a poner Obregón y a Emilio Portes Gil como los modelos de que se puede, de alguna manera, ser mucho más ligero en la aplicación de la ley. Lo que pasa es que Calles sí es muy a rajatabla, sí es muy la ley, claro, la ley de él. Entonces, coincido perfectamente con lo que dice Hudson de que de los dos lados hay fanatismo y por eso era una guerra condenada al fracaso. ¿Por qué es una guerra condenada al fracaso? Porque no puedes hacer una guerra en nombre de Cristo. No puedes darle un balazo a un soldado raso que cobra una raya o que cobra un sueldo en nombre de Cristo. Entonces, claro, era algo indefendible. Por eso hay que leer al Anacleto González Flores. Era algo indefendible. Era en sí mismo absurdo. No puedes ganar esa guerra. O sea, no hay legitimidad en que mates al otro. Claro, sí es verdad que hubo masacres fuertes, sí es verdad que hubo sacerdotes asesinados, y lo que dices del primero atentado, que es en el coche, donde tiene la participación el hermano de Agustín Pro, que después sin vela en el entierro, él va a ser fusilado, Agustín Pro, y luego ya la ejecución directa que se le atribuye, que sí es verdad que le dispara, que la madre Conchita le había dicho, es que esto no se va a acabar hasta que no se mueran Obregón y Calles. Eso sí se sabe que se lo dijo a León Toral, que era un dibujante, miembro de la Liga de la Defensa de la Libertad Religiosa, que él, cuando se acerca en el restaurante de La Bombilla, en plena campaña a Álvaro Obregón, ahí cerca de la UP, ¿sí? De la prepa UP, donde estaba la mano horrible esa de Obregón, que estuvo por mucho tiempo en cloroformo o en formol, no sé qué estaba, una cosa horrible, se le acerca y si no estoy equivocado, una pistola, puedo estar equivocado, pero una pistola 22, y parece que le da 2 tiros. En la morgue creo que tenía como 40 balazos, no sé cuántos, ¿no? Y de otro calibre. Entonces, por eso se hacía esa broma de ¿quién mató a Obregón? Cállese, no lo diga. Sí, pero Hudson. No, bueno, es que salió una publicación en 1936 en donde Obregón tenía 19 orificios de bala 19. Y 4 calibres diferentes. Exacto. El monumento a Obregón, en donde fue muerto Obregón, precisamente en el sitio donde fue muerto, ahí estaba tenía ahí un vidrio, ahorita está muy opaco el vidrio, y tiene 2 balazos en el piso. Pero sucede que el personaje que mata a Obregón, pues está junto a Obregón, entonces no entiendo cómo además puede dispararle y matar a Obregón y además disparar dos balazos en el suelo, que se quedaron como vestigio del atentado. Era para mostrar toda la reliquia pseudo religiosa que va alrededor también de esa imagen que quiere sustituir un culto religioso por un culto civil o un culto revolucionario. Y por supuesto, la mano ahí está puesta como una reliquia. Ya la quitaron, no sé. La mandó quitar Salinas de Gortari. Sí, por supuesto, pero al final era esa el sentido, o sea, no, vas a no sé, a Bari y ahí están los huesos de San Nicolás, o vas a diferentes lados y están los huesos del Santito. Compostela, Santiago de Compostela. Claro, pero sucede que vas aquí y también está la mano de Obregón, y esa sí hay que atacarla, pero los otros son, no, vamos, hay que respetar. Entonces yo creo que, vamos, te insisto un poco en ese matiz, como que de repente hay que darse cuenta que hay vicios. Ahorita, uno de los temas que yo quisiera contradecir aquí en mi tocayo, que me gusta contradecirlo, ¿para qué te miento? Me gusta contradecirlo. Pero de repente él habla de pueblo, que el término creo que no es preciso, o sea, son cristeros. El pueblo es un conjunto y dentro de ese conjunto están los cristeros, y había gente que no estaba de acuerdo, O sea, había gente que estaba de acuerdo con el gobierno,
Sí, y sí es cierto que había soldados que estaban pagados por el gobierno, pero había gente que estaba convencida, bueno, de los abusos o de los excesos o de la herencia que se sí, tenía a ver, con la estoy de presencia acuerdo de que la quizá Iglesia Católica, sí, estoy de acuerdo que quizá el término es exagerado porque el pueblo, pues es todo, y entonces tampoco se podría decir que la independencia se levantó el pueblo, tampoco podríamos decir que la revolución fue el pueblo, y tampoco podríamos decir que no sé, expropiación petrolera, el pueblo apoyó a Lázaro Cárdenas, ¿no? Cuando yo digo el pueblo es que es gente del pueblo, o sea, es gente, vamos a decirlo, el campesino. Hay un personaje muy simpático, bueno, simpático terrible, que es el 14, así le llamaban, el 14, porque se echó a 14 federales, él solo, ¿sí? Entonces, ¿quién era el 14? Era un campesino, era un tipo que labraba la tierra, era gente del pueblo. Sí, por eso me refiero. Ahora, creo que nos falta pocos minutos, no sé si me permitan, a mí me gustaría hablar de la historiografía de la cristiandad, porque es muy interesante. Al no haber una versión oficial, al haber un sistemático intento de olvidar, de borrar, de que no aparezca esto en la historia oficial y que el pueblo no lo conozca, de que la gente no sepa de él y que de alguna manera se ha logrado, porque la mayoría de los mexicanos no saben qué fue la Guerra Cristera. Hay que destacar cómo se dio a conocer esto, cómo se sabe de esto, cómo alguien puede conocer esto. Bueno, pues se debe a un extranjero, que ahora es mexicano, que es un francés, Jean Meyer. En los años 70, él estudiaba en una universidad francesa, si no estoy equivocado, en la Sorbona, y quería hacer una tesis sobre Emiliano Zapata. Él quería hacer una tesis doctoral sobre el movimiento de Emiliano Zapata, con la idea de destacar que todos los movimientos populares son de izquierda, que no hay en la historia movimientos populares de derecha. Entonces, Jean Meyer conoce a un jesuita, no me acuerdo el nombre del jesuita, que le dice, no estudia Zapata, estudie la cristiada. Eso nadie lo estudia. Entonces, consigue una beca, y consigue una beca pagada por el gobierno de Luis Echeverría para que se venga a México a estudiar la cristiada. Él tenía esa idea de que era un movimiento fanático, que era un movimiento totalmente sesgado y que lo iba a estudiar él como un historiador cualquiera. Y se encuentra con que no hay nada. No hay ni un libro, no hay ni un documento. Cuando entra al Archivo General de la Nación, no sé si ya era Lecumberri, no sé en qué año Lecumberri dejó de ser, son los 70, 75 publica el libro, creo que estoy en esas fechas, pues ve que no hay nada, no hay absolutamente nada, y dice, ¿qué hago? Y entonces lo que decide es irse a los pueblos donde hubo problemas cristeros y a preguntarle a la gente, obviamente la mayoría ancianos. Bueno, ¿y usted qué? Pues yo viví esto, yo viví esto, yo viví esto. Entonces, de viva voz, hizo una metodología histórica que se conoce como la microhistoria. Es un término que Luis González y González, con este maravilloso libro de Pueblo en Vilo, de San José de Gracia, Michoacán, pues dice que la historia de a de veras es la que viene de lo narrado por la gente que lo vive, la gente de carne y hueso, no la del libro de texto, no la de la visión oficial, no la dictada por un gobierno, sino la historia. Y creo que es eso. Entonces, él empieza a recrear la guerra cristera, él dice, él aclara, hay que distinguir la guerra cristera de la cristiada. Y publica un libro, bueno, son 3 libros, maravilloso que todos los mexicanos deberíamos de leer, que se llama La Cristiana, ¿sí? Y que se lo publica a regañadientes no sé si todavía exista, porque era del gobierno, la editorial Siglo XXI, que solo publicaba cosas del Estado y comunistas. Entonces, cuando él le dice, aquí está mi texto, no se lo quieren publicar, pero como había un contrato previo, la editorial se ve obligada a cumplir el contrato y se vuelve un texto obligado para conocer esta historia. Ya de ahí vendrán otros textos, porque sí es verdad, como dice Hodgson, que hay textos muy
que desacreditan o que sobrevaloran las dos partes. Entonces, lo más objetivo, lo más centrado para entender este periodo importantísimo de la historia de México es Jan Meyer. Hay una versión iconográfica de Clio muy bonita, donde hay unas fotos terribles de las masacres a los cristeros, porque fueron masacrados, y bueno, pues a fin de cuentas, lo que nos deja la cristiada, que un gobierno pues intentó hacer una aniquilación y que una iglesia, y lo digo así, una iglesia traicionó a su pueblo, ¿sí? Traicionó a su pueblo. ¿Qué pasó después? Pues quizá voy a herir susceptibilidades, pero tendremos un catolicismo light en México, tendremos un catolicismo llevadero y una relación nicodémica entre el gobierno y la iglesia diciendo, mira, la ley es esta, no la voy a aplicar, no te espantes, y tú sigues teniendo tus privilegios. Pero quedó, como lo dijiste muy bien, colgado de la brocha, pues todo este conjunto de gentes. Luego hubo un intento de segunda cristiada, pero ya no tenía ningún apoyo, y entonces más bien fue un pleito bandolero, una persecución por algunas partes estatales, y que se volvió en una masacre que se conoce como el rescoldo. Pero bueno, esto es lo que yo podría decir. Hay mucho que comentar, hay mucho que decir, hay muchos temas, cada personaje vale la pena conocerlo. Por ahí los mártires, que el último lo acaba de nombrar el Papa Francisco, que es un niño de 14 años, José Sánchez, que fue brutalmente asesinado. Le cortaron la planta de los pies y lo obligaron a caminar por una calle empedrada para ir a su tumba, y solo le decían, reniega de Cristo y te dejamos libre, reniega de Cristo y te perdonamos la vida. Y él dice, viva Cristo Rey, y lo matan, ¿sí? A un niño de 14 años. Y como él, hay muchos mártires. Hay un Toribio Romo, que quizá no está bien que lo diga, pero es pariente mío, ¿sí? Que fue asesinado por oficiar misa y por dar los sacramentos, ¿sí? Fue asesinado, fue fusilado, ¿sí? Pero bueno, y como esos hay, para la Iglesia Católica hay 27. Jan Meyer dice que podría haber como 300, ¿sí? Mártires, ¿sí? Pero bueno, pues eso es lo que yo diría. Uy. Pues nada, Gustavo, ya se terminó el tiempo, ¿verdad? Muy despidiendo. Sí, por eso, tío, ya despidieron, porque yo, digamos, les decía, lo único que quisiera comentar en un segundito es esto que se crea después, que es de la parte en la que yo me estuve documentando, esto que le llaman el sinarquismo, que ahí permitió como, o aglutinó un poco movimientos sociales, movimientos católicos y hasta políticos, y que de ahí deriva lo que hoy conocemos como el PAN, ¿no? Que eso llamaba mi atención, en ese sentido, como estas fuerzas hasta hoy tienen esa vigencia, ¿no? Con el PAN, que además pues sí, el PAN de ahora nada tiene que ver con una oposición. Exactamente, ¿no? Nada que ver, es una vergüenza el PAN de ahora. Ojalá. Exacto, es una vergüenza. Exactamente. No te preocupes, va a perder el registro, yo creo que en las próximas elecciones. Está bien. Bueno. Bien. Que lo pierdan y lo vuelvan a fundar. Pero muy bien. Mejor, muy bien. creo que Sí, el sinarquismo. Sí, el sinarquismo es el intento de la vía pacífica y política. Tiene que ver con el sindicalismo y con un partido político. Así es. Pues nada, pues yo creo que despedimos el programa. Muchísimas gracias. Yo creo que el tema da para muchísimo. Se quedan muchas cosas en el tintero, discusiones que se pueden volver bien acaloradas, porque ese es yo creo que el sentido que tiene este momento. Y nada, pues nos vemos la próxima semana. Yo creo que la próxima semana deberíamos estar hablando acerca del tema de la educación otra vez, sobre todo por el tema de los libros de texto, que yo creo que se puso en boga esta semana. Y bueno, pues también para invitar a nuestros amigos a que den sus opiniones y sus comentarios. No se pierdan que este programa está en el canal de YouTube de Triálogos, y pues que también si quieren consultar programas anteriores, pues ahí están presentes. Agradecemos a la revista Corposano y agradecemos a Alma Besares. Alma, muchas gracias. En la producción. Sí, muchas gracias. Pues nada, pues me despido. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias, buenas noches. Gracias a todo el mundo. Hasta luego. Bye.